contentos de estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Como todos los domingos, aprender un poco más del Señor, porque cuando conocemos un poquito más del Señor, confiamos más en Él. Amén. Nuestra confianza y nuestra fe en Él aumenta porque conocemos cómo Él obra. Amén. Nuestra clase de hoy es la número 5 para los que tienen libro. La clase número 5. Y la lectura bíblica se va a encontrar en dos libros. Está en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Y también en Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y luego 24, 25, Mateo, y el segundo papel. Mateo 7, 24 y 25. Y luego Primera de Timoteo capítulo 4. Y la lectura bíblica va a estar desde el versículo 13 hasta el 16. Y luego del capítulo 6, del 6 al 12. ¿Me entendiste? Ok. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y luego Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 12. Amén. Y para el que tiene el libro me puede dar el tema de la clase de hoy. La doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué entendemos por piedad? Compasión. Compasión. Podría ser también misericordia un poquito. Misericordia. Esos son los adjetivos, los sinónimos que nosotros, que más o menos también me llegaron a mí a la cabeza cuando leí el tema. ¿Alguien tiene el pensamiento central que nos lo pueda leer? Dios espera que su pueblo no solo que alcance el conocimiento de su voluntad, sino que pueda mostrar al mundo el fruto de su carácter piadoso. Amén. Y el texto áureo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6, 11. Amén. Vamos a entrar entonces a la lectura bíblica. Primero va a ser Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora Primera de Timoteo 4, 13 dice: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No desprecies el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del Señor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues salvarás a ti y a los que te oyeren. Ahora capítulo 6, versículo 6 dice: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Y si nos damos cuenta, seguimos hablando sobre las falsas doctrinas, los falsos maestros. Esto también es parte de eso. Y si recuerdan, creo que en la última clase les pregunté qué era lo que movía el corazón de ciertos pastores y de ciertos evangelistas y personas que llevan palabras trastornadas con la intención de lucrarse. Y como dice aquí, creo que esto contesta esa pregunta, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El mal deseo del corazón, la avaricia, que mueve a muchos de esos corazones, dice que por haber codiciado se han extraviado de la fe. Así que la raíz de la avaricia es lo que hace muchas veces que los corazones de muchos se extravíen de la verdad. Amén. Y volviendo a la pregunta de la piedad, sí, era lo mismo que dijeron por acá. Lo que yo entendía, y creo que es lo que entendemos por la palabra piedad, misericordia, compasión. Pero leyendo el libro, la epístola de Timoteo, me di cuenta que esa traducción no es el significado que Pablo le quiso dar a esa palabra, o que se entiende en esa palabra. Y me costó mucho trabajo tratar de entender cada vez que el apóstol mencionaba esa palabra, qué era lo que él quería decir. Y como toda la lectura, primera de Timoteo, la repite muchísimas veces, para poder dar la clase tengo que entender qué es lo que él quiere decir con esto. Y esto fue lo que pude encontrar. Esta palabra de piedad es, en inglés, godliness. Es una virtud que provoca devoción hacia las cosas santas, movido por el amor hacia Dios. Así que es devoción a las cosas santas, a las cosas de Dios, pero ese sentimiento es movido por el amor que tenemos hacia Dios. Así que es un deseo en nuestro corazón de hacer las cosas del Señor de una manera devota, de una manera apasionada y entregada por el amor que le tenemos al Señor. Así que así podemos definir la palabra piedad, la doctrina que es conforme a esa devoción, a esa entrega, a esa búsqueda, movido por las cosas del Señor, movido por el amor que sentimos hacia Él. Amén. La palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Pero sabemos que esa luz que nosotros reflejamos no es luz propia, sino que ¿qué es lo que reflejamos? ¿Quién es que nos da esa luz? La luz de Cristo es la que nosotros reflejamos. Y fue el mismo Jesús que dijo, ustedes son la luz del mundo. Amén. Así que esa encomienda que el Señor nos ha dado de que alumbremos en el mundo, nos coloca en un nivel muy grande de responsabilidad para con Él y para con nuestros semejantes. Esa es una responsabilidad. Si tenemos que alumbrar al mundo, y esa es la encomienda que Dios nos ha dado, es una responsabilidad bastante grande. Y dice el libro que una de las herramientas de luz que necesitamos mantener con nosotros es la palabra del Señor. Amén. Es una herramienta. Para que nosotros podamos irradiar esa luz que es Cristo, esta palabra tiene que estar sembrada en nuestros corazones. Dice que Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que la palabra, a la vez que alumbra nuestro camino, nos dice por dónde debemos pasar. Vemos qué es el estorbo que pueda haber delante de nosotros. Si la palabra nos alumbra, no vamos a tropezar. Amén. Vamos a poder ver qué hay delante de nosotros. La doctrina, en el sentido que usamos aquí, que lo vimos en el tema,
la doctrina que es conforme a la piedad, es el conjunto de verdades sagradas que podemos obtener del estudio de la palabra de Dios. O sea, es la enseñanza que la palabra misma ofrece. Así es que cuando hablamos de doctrina, ¿de qué estamos hablando? De enseñanza, de la enseñanza que nosotros recibimos a través de la palabra del Señor. La doctrina es lo que el Señor nos enseñó. Esa es la doctrina que nosotros creemos y la que vamos a seguir. Amén. Bueno, los primeros dos versículos que nosotros vimos en Mateo 7, versículos 24 y 25, son la culminación de varias enseñanzas que el Señor le presentó a sus discípulos, dice la palabra. Eso empieza en el capítulo 5, así que el que tenga la palabra y pueda mover la Biblia, mover unas cuantas páginas y ir al capítulo 5. ¿Cuál es el tema del capítulo 5 de Mateo? Las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y el Señor empieza, dice la palabra, que el Señor acababa de empezar su ministerio. Él había venido del desierto y ya empezó su ministerio, llamó a los discípulos a los que él iba a escoger para que lo siguieran, a los 12 apóstoles. Y dice que lo empezaron a seguir mucha gente porque el Señor, ya su fama se había regado en poco tiempo. Dice que él iba a todas las sinagogas en Galilea, él hablaba en las sinagogas, las personas ya lo conocían. Y dice la palabra que él hacía muchos milagros, todos los que eran traídos ante él, él los sanaba. Así que el Señor, su fama se había regado. Y cuando llegó este momento de la bienaventuranza, dice que viendo la multitud, él subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y él empezó a hablar. Y empezó con el sermón del monte. Y siguió con: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Todo eso se cree que fue dado en el mismo lugar, en el mismo momento. Y por ahí sigue Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos, Jesús y el divorcio. Todas esas enseñanzas se las fue dando Jesús al grupo de personas que estaba ahí en ese momento. Jesús y la oración. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. El amor hacia los enemigos. Con todo esto, si ustedes siguen pasando la página hasta el capítulo 7, que fue donde nosotros leímos, el Señor buscaba corregir la mala interpretación de lo que esta gente habían recibido de los fariseos, de los maestros de la ley. Por eso el Señor le decía: ustedes han oído que si ustedes repudian a su mujer, denle carta de divorcio, o ¿cuál era el que yo le iba a decir? Pero yo digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Dice también: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codiciara a otra mujer ya adulteró con ella en su corazón. Cada una de las palabras que el Señor estaba mencionando acá era de lo que ellos ya habían oído, pero era algo superficial, era algo que no tocaba el corazón de las personas. No tenía que ver con el corazón, sino con lo que las personas podían ver, ¿verdad? Lo que estaba delante de los ojos de los demás, era todo apariencia, pero cuando el Señor hablaba, Él estaba hablando directamente al corazón de las personas, sabiendo todo lo que les decía. Mas yo digo que el que la codicia en el corazón, dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, las iras, los homicidios, todos se originan en el corazón. Amén. Así que cuando el Señor hablaba, iba directamente al corazón de las personas. Ese fue el mensaje del Señor. Amén.
Dice el versículo 24 de capítulo 7. El Señor concluye todas esas enseñanzas con el versículo 24. Y le dice, después que ha terminado todas esas enseñanzas, que eran bastantes, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que él había terminado de explicarles, las que él había terminado de predicarles, desde el capítulo 5 al capítulo 7. El que oye estas palabras, ¿será semejante a un hombre prudente? ¿Eso es? ¿El que hace? El que las oye y las hace. El que las oye y las hace será comparado al hombre prudente. Y el que las oye nada más, ese es el insensato. El que las oye y las hace es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que las oye nada más es comparado a un insensato. Amén. La palabra prudente quiere decir alguien sensato, sagaz, discreto, de carácter cauto, es decir, cuidadoso. El término es sinónimo de habilidad práctica, indica inteligencia y cordura. Así que la persona prudente piensa antes de actuar, analiza la situación, ve cuáles son sus recursos, ve hasta dónde puede llegar antes de tomar una decisión y evita entonces muchos dolores de cabeza después. Dice, los cristianos estamos llamados a ser fieles discípulos de Cristo. Estamos llamados a oír y a hacer lo que hemos oído de parte del Señor. Así que debemos valorar sus palabras y prestarle toda la atención requerida. Dice que el Sermón del Monte trataría de forma enérgica contra todas las falsas interpretaciones de la ley y contra las tradiciones vanas, las tradiciones judías de los religiosos de la época. Así que cuando termina él de hablar, dice la palabra que dice cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraron de él, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que ellos automáticamente vieron la diferencia entre los escribas, entre los que ellos habían escuchado, porque recordemos que ellos iban todos los sábados a la sinagoga a aprender de la palabra, pero dice que la diferencia era que los fariseos, quienes ellos hablaban hacia el intelecto de la persona. La doctrina de Jesús era dirigido al corazón para conmoverlo y convertirlo a Dios. Sus palabras llenaban los vacíos del corazón y trazaban un rumbo claro a seguir. Amén. Volviendo al 7:24. La Biblia menciona aquí dos hombres. Uno que era prudente y otro que era insensato. Dice que los dos hombres que Jesús menciona en la parábola al final del sermón del monte, ambos oyen, ambos enfrentan las mismas pruebas. Según el ejemplo que él nos dio, dice que se levantaron los ríos, se vinieron vientos. A ambas casas, ambos enfrentaron las mismas pruebas y ambos tienen las mismas oportunidades. Dice, los dos eran constructores. Y cada uno de nosotros somos constructores de nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomemos va a ser un bloque que vamos a ir poniendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Dice que aparentemente ambos construyeron casas parecidas. Las casas se veían iguales, las dos. Debemos saber que la vida es una construcción. Las actitudes que tomamos respecto a Cristo y a su palabra son como edificios en los cuales vivimos con más o menos seguridad respectivamente, de acuerdo con la manera que hayamos construido. Dice
no todos los edificadores son iguales. En estos dos hombres de los cuales nos habla Jesús hubo un contraste fundamental. Tenían naturalezas distintas, pues uno era prudente y el otro era insensato. Los fundamentos de una casa no son visibles a los humanos. Así que el fundamento, para los que saben construir, yo no sé mucho de eso, pero hasta donde tengo entendido, es la zapata. Lo que va abajo de la tierra antes de empezar a poner los bloques, la madera, como sea que vayan a construir, es lo que va abajo y es lo que va a soportar, a aguantar esa casa. Eso no es algo que está visible a los humanos. Lo que nosotros empezamos a ver es de las paredes hacia arriba. Lo que hay abajo, si es un fundamento bien delgadito, pues no lo podemos saber. Amén, eso está debajo de la tierra. Dice que solamente cuando vienen las tormentas es cuando vamos a saber de qué manera fue esa casa construida. Así que si la casa fue construida con un cimiento flojo, un cimiento, en el caso de la parábola de Jesús, de arena, ¿qué va a pasar cuando lleguen las tormentas? Las tormentas son las pruebas para nuestras vidas, hermanos. Esas son las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y todos estamos construyendo nuestras vidas día con día, con cada decisión que nosotros tomemos, con cada cosa que nosotros le permitamos a nuestros ojos ver, a nuestros oídos escuchar, con cada cosa que le permitamos que entre a nuestro corazón. Porque esas cosas moldean nuestra manera de pensar. Esas cosas nos llevan a cambiar nuestra manera de pensar y por consiguiente a tomar decisiones basado en la manera de pensar. Es la realidad. Cuando nosotros tomamos una decisión, siempre tomamos la decisión confiando o tomando en cuenta lo que nosotros conocemos. Yo creo que lo mejor va a ser esto porque esto y esto y aquello. Si nosotros le permitimos al Señor que entre en nuestras vidas, que Él dirija nuestras vidas. Si lo que nosotros hacemos, aunque muchas veces lo más difícil de confiar es que va a veces en contra de la naturaleza, va en contra de lo que nuestros ojos ven. Confiar en el Señor amerita fe, porque va opuesto a lo que por naturaleza nosotros diríamos, esto es lo que yo creo que es mejor, ¿verdad? Así es que dice en la palabra que entonces en las pruebas es que vamos a ver sobre qué fundamento estaba construida nuestra casa, que es nuestra vida. Si cuando lleguen las pruebas y las dificultades nos derrumbamos, quiere decir que no estábamos construyendo nuestra vida sobre una confianza en el Señor. Amén. Dice que estamos viviendo ahora en una terrible apostasía. Se predica un evangelio sin cruz. Este mensaje es un crimen espiritual contra la vida de los oyentes, pues Cristo deja claro que las dos edificaciones, la que construyó el prudente y la que hizo el insensato, tienen en común las pruebas que vendrán. A veces las tormentas vienen en forma de tentación. Puede ser una tentación para nuestra vida, como le pasó a José. Todos conocemos la historia de José en el Génesis, amén. Otras formas pueden ser como la muerte. Pueden ser enfermedades, esas pueden ser pruebas. Como la muerte que pasó, que el papá de José pensó que él estaba muerto. Eso fue una prueba que tuvo que pasar por más de 20 años. Él creyó a su hijo muerto. En todo ese tiempo él tuvo que permanecer firme y confiar en el Señor. El Señor no le reveló que su hijo estaba bien. Le permitió que pasaran todos esos 20 años de sufrimiento. Y nosotros no sabemos qué pruebas nos va a tocar a nosotros sufrir y por cuánto tiempo. Pero tenemos que confiar en el Señor, en que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y aunque a pesar de que las cosas se vean grises, se vean oscuras, el Señor sabe qué es lo mejor. El Señor está pendiente de nosotros.
Y a su momento el Señor nos va a dar la salida. Tenemos que confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Nuestras vidas van a ser probadas. Y eso es algo que debemos todos saber. La casa que tiene su fundamento en la roca permanece. La otra cae. La que se refiere el Señor en su enseñanza, dice, el que me oye estas palabras. Cada precepto expuesto en el Sermón del Monte es firme en sí mismo y forma parte del fundamento estable que no permitirá que la casa sea arrastrada por las tempestades. Si no sabemos por dónde empezar, hermanos, en nuestra confianza en el Señor o en nuestra edificación de nuestra vida en las cosas del Señor, empecemos con las bienaventuranzas. Empecemos con lo mismo que el Señor le enseñó ahí en el monte a toda esa gran multitud. Él le dio ahí en Mateo 5 hasta el 7, le dio muchísimas enseñanzas. Empecemos con eso. Y si nosotros vemos que algunas de esas cosas las teníamos a lo mejor erradas, vayamos desechando todo lo que hayamos creído anteriormente de una manera errada y vayamos conformando nuestras vidas a la manera del Señor, a lo que el Señor nos va enseñando en su palabra. Y es ahí, en ese cambio, donde estaremos edificando nuestra vida en la roca que es el Señor. Aleluya. Amén. Vamos ahora a pasar a... aquí en el libro una cosa bien importante. Ajá. Para cada uno de nosotros. Dice, el Evangelio entonces no es solamente una fe que se queda. O perdón, no es una fe que se guarda en el corazón, sino una que se convierte en forma de vida. Lo que está diciendo aquí el escritor de este libro es que tenemos que tener fe, pero no la pongamos a un lado o no la guardemos en una gaveta, sino la tenemos que traer a nuestra vida y hacer que nuestra vida dependa de esa fe en Jesucristo. Amén. Escuché a un pastor que dijo, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Todos creemos que Dios es bueno. Amén. Eso es fe, creer que Dios es bueno. Pero la fe de la que habla aquí, esa es la fe que guardamos en el corazón. La fe en la que sabemos que Dios es bueno. Pero en el momento de la dificultad, poner en práctica esa fe de saber que Dios es bueno a pesar de que yo estoy pasando por la dificultad y no enojarnos con Dios. O no venir y decir, no, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas en mi vida? Entonces no estamos creyendo que Dios es bueno. Amén. Es ahí donde nosotros ponemos en práctica nuestra fe en el medio de las pruebas. Sí, pastor. Sí, esto que leyó el hermano Santiago se enfatizó en fe, pero es todo lo contrario. Si te fijas en el pasaje, dice el Evangelio, no dice la frase. El Evangelio entonces no es solamente una fe que se guarda, no es eso. Es solamente creer que Dios no es eso, que se guarda en el corazón, sino una que se convierte en forma de vida. ¿Qué se convierte en nuestra forma de vida? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. O sea, poner la palabra por obra. Es lo que se está enfatizando aquí. Eso es una forma de vida, poner la palabra por obra. Amén. Y no solamente una fe de que existe, que yo sé que existe, yo sé que está ahí, pero no la pongo por obra en mi vida, por vida. Amén. Amén. Y vamos a terminar entonces ese mismo pasaje que estábamos leyendo, que leyó el hermano Víctor. Dice, cuando el Evangelio de Cristo es predicado, el oyente contrae una responsabilidad mayor por haber oído, porque cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra del Señor, ahora nosotros viene a nuestra conciencia la verdad. Ahora nosotros tenemos delante de nosotros la verdad. Si después de haber oído la sana doctrina de Cristo decide rechazarla, el tal ha edificado su casa sobre la arena movediza. Y esto nada más no es cuando nos predican acerca de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, sino que todas las enseñanzas de la palabra tienen que ver con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar mediante o en medio de las diferentes circunstancias de la vida, que a veces nos cuesta mucho trabajo
someter nuestra carne, nuestro deseo, porque a lo mejor nosotros, si nos hicieron mal, nuestra actitud inmediata es buscar venganza, actuar negativamente. Y cuando la palabra te dice, tienes que amar a tu enemigo, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas, eso cuesta. Pero cuando nosotros recibimos la enseñanza de parte del Señor, y una de esas era la de amar a nuestros enemigos, y nosotros obedecemos, oímos, escuchamos la palabra, y somos prudentes al ponerla en práctica, entonces estamos edificando nuestra casa sobre la roca que es Cristo, sobre las palabras del Señor. Dice que cuando llegue las tormentas, esos que han decidido rechazar las palabras del Señor, su casa no soportará las adversidades que vendrán al probarla. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta o algún comentario antes de entrar a Timoteo? Amén. Yo creo que el Señor en muchas parábolas mencionó mucho de prudencia, ¿verdad? E insensatez. Y en cada parábola que él decía, pues siempre se refería a algo, ¿verdad? Pues, como ejemplos. Y aquí lo importante es que, hablando de doctrina, ¿verdad? En la doctrina, como dice, podemos escuchar doctrinas, podemos tener al mejor maestro, ¿verdad? Y escuchar bien. Pero la cosa aquí es que nosotros tenemos que meter, como dice que tiene que ser como un estilo de vida, tenemos que nosotros meternos a la doctrina, porque es así donde vamos a ser cambiados y transformados. Pero de nada sirve que la sepamos y no la pongamos por obra. Entonces, si nomás la sabemos, estamos nomás perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estamos metidos en la doctrina, cuando cualquier problemita nos va a sacar corriendo, cualquier momento de prueba, de desesperación, de desánimo que venga a nuestra vida, nos va a sacar. Y entonces lo importante es practicar lo que estamos escuchando, lo que Amén. estamos aprendiendo. Y mayor responsabilidad tenemos si ya hemos escuchado lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, y no lo ponemos por obra, porque lo que estamos haciendo es rechazando entonces las palabras que el Señor nos ha dado. Amén. Si es que tomamos la decisión de no ponerlo por obra. Vamos a ir ahora a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 13 al 16, que alguien lo lea, por favor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio. Ajá, okay. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Hermana, antes que siga, ¿qué significa presbiterio? Grupo de líderes de la iglesia, o pastores. Presbítero. Presbiterio. Son diferentes palabras. Y significan dos cosas diferentes. Exactamente. Pero está hablando de la imposición de las manos que le pusieron por el presbiterio, o sea, por los líderes de la iglesia. Sí. Aquí en esta versión dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Así que pueden ser los líderes de la iglesia. Amén. Entonces Pablo le manda esta carta a Timoteo. Sabemos que Timoteo era pastor, creo que de la iglesia de Éfeso, ¿no? Correcto. Y él tiene planes de ir a visitar a Timoteo, pero dice, en caso de que me tarde mucho, le dio ahí una lista de cosas en las que él quiere que Timoteo se ocupe. Ocúpate de estas cosas en tanto que voy. No quiere que Timoteo esté ocioso, sino que esté ocupado en las cosas del Señor. La enseñanza de la verdad requiere un ministro apto para ministrarla.
Así es que el que va a impartir la palabra del Señor tiene que estar apto para eso. Así que eso es una responsabilidad bastante grande. No solo para mí que estoy aquí, no para el pastor, no para los demás maestros, pero cada uno de nosotros que a lo mejor no imparte la palabra del Señor sobre este púlpito, nos toca impartirla a nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, y tenemos que estar aptos para eso. Por eso venimos hoy a prepararnos, pero también en nuestras casas, como le dijo Pablo, tenemos que ocuparnos en la lectura. Le dice Pablo, ocúpate en la lectura, entre tanto que voy. Dice, es necesario limpiarnos de todo lo vano y profano para poder ser instrumentos de honra. ¿Cuántos saben que hay instrumentos de deshonra? Dice la palabra. Así que si queremos ser instrumento de honra, tenemos que limpiarnos de todo lo vano y profano. Para ser instrumento de honra, santificado, útil. Queremos ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto lo van a encontrar en 2 de Timoteo 2:21. Pablo les recomienda algunas tareas que hacer en caso de que por ciertas circunstancias Pablo no pueda llegar a tiempo. Dice, una de las áreas ministeriales fundamentales es la administración sabia del tiempo. Así que el Señor nos ha dado el tiempo, tenemos que administrarlo sabiamente. En esa misma dirección le encomienda a Timoteo ocuparse de la lectura. ¿La lectura de qué? De la palabra del Señor, en la exhortación y en la enseñanza. El ministro debe ser asiduo lector de buena literatura. Saben, hermanos, que hay veces que cuesta un poco entender algunas cosas de la palabra. Ellos venden Biblias que vienen con... son Biblias de estudios y vienen con información abajo a veces de cada versículo que nos pueden dar un poquito de luz y poder entender un poco mejor lo que estamos leyendo. Así que consigan literaturas que los ayuden en el estudio de la palabra del Señor, porque si la pueden entender, entonces van a poder ponerla en práctica. Cuando uno no entiende lo que le dicen, cuando te dan una instrucción y no sabe qué fue lo que te dijeron, pues uno se queda como, ¿qué voy a hacer? No sé. Pero cuando entendemos, vamos rapidito y podemos hacer exactamente lo que se nos indicó. Así es que hagamos uso de los recursos que hay. Amén, el pastor los puede ayudar con eso. Estoy segura de recomendar, quise decir recomendar, porque no todas las literaturas son confiables. Exacto, ahí iba yo porque hay muchas denominaciones. Hay muchas denominaciones que lo que nosotros creemos, ellos no lo creen. Y van a tener una interpretación diferente. Diferente, muy así diferente. Que por eso, si el pastor los puede ayudar. Y los anuncios no pagados y los libros de nuestro pastor Calderón son buenísimos. Él también tiene este libro que vamos a entrar ahora mismo de teología, que estamos estudiando los de Minvitex. Ese libro está buenísimo porque ya lo empecé y está de verdad, es bien fácil de entender. Y vaya donde Mari Blanca, de verdad hay muchos libros que el pastor Calderón dejó que son fáciles para entender la palabra también. Y si quieren, empiecen con una Biblia de estudios. Es un solo libro y van a tener abajo, en la parte de abajo de cada página, una pequeña explicación. A veces vienen de varios versículos que le pueden ayudar un poco a esclarecer lo que está hablando. Empezando por ahí, ya después pueden ir. Ya salió en estos días la nueva Biblia que él dejó cuando partió a la presencia del Señor. Él estaba trabajando en esa Biblia de estudio, aunque había una anteriormente que se produjo, pero ahora ya salió, este mes salió la Biblia nueva de estudio con las notas y todos los comentarios que él hizo. Me imagino que por eso hicieron esta observación aquí en esta clase.
porque ya está lista la Biblia, yo puedo traerla. La quieren vender. Bueno, hermano, es para nuestra edificación. Hoy estamos hablando de doctrina y dijimos que doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros creemos, lo que nosotros practicamos, pero si no sabemos lo que quiere decir, no lo podemos practicar. Así. Y nosotros nos basamos a la Reina Valera, pero han traído versiones nuevas a nuestro entender. Pero la Reina Valera es tremenda fuente. Lo único malo que hay que ir a muchísimo diccionario, muchas Biblias, muchos diccionarios para poder entender lo que está diciendo. Pero hay Biblias que se asemejan mucho a nuestro lenguaje, a nuestro tiempo, que también son muy útiles. Bueno, la Reina Valera tiene una así. Sí, la Reina última Valera que sacó. contemporánea, sí, tienen otras traducciones La Biblia, también. Ani me enseñó, yo no sabía. La Biblia, Dios habla hoy. Esa Biblia es buenísima, la que tú me enseñaste. Buenísima, porque se habla tan claro. Y Ani me la puso la Reina Valera y me dice, ¿entendiste esto? Le digo, Ani, de verdad que no. Léete esto, Katy. Entonces cuando lo leí, ¡oh! Qué claro y qué fácil se entendía. Sí, la nueva versión internacional. Buenísimo. Sí. Esa. La otra es y que tenemos que estar siempre alerta porque doctrina es enseñanza. Sí. No quiere decir porque diga doctrina está bien. Es la doctrina que cada iglesia construye para enseñar. No porque diga doctrina no vamos a recibir, sino que tenemos primeramente que basarnos en la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, para entender lo que la palabra dice. Y si ya necesitamos ampliar un poquito más, que necesitamos un poquito más de ayuda, podemos buscar la ayuda y vamos a aprender a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Es lo importante de eso. Y como leímos hace un par de semanas atrás en la palabra, el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo del Señor. Esa va a ser nuestra mejor fuente de interpretación de la palabra. El Espíritu de verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. Así que cuando leamos la palabra, busquemos la dirección del Señor con un corazón sincero y no nos desanimemos si no entendemos lo que estamos leyendo. Pidámosles al Señor con un corazón sincero, deseoso de honrarlo y de servirlo y de obedecerlo. Y el Señor nos va a dar la revelación de su palabra. Amén. Dice que Timoteo desde la niñez, él conocía las escrituras. Desde la niñez, dice la palabra que su abuela y su mamá, Loida, ellas lo instruyeron en la palabra del Señor. Él conocía la palabra desde su niñez. Pero a pesar de esto, Pablo le dice, ocúpate de la lectura. Así que nosotros nunca terminamos de leer, nunca terminamos de aprender. Tenemos que seguirnos ocupando en la lectura porque cada día vamos a ir atesorando más y más y más en nuestro corazón. Y el Señor nos da una palabra fresca. Es como ríos de agua viva que fluyen en nosotros y cuando llega la prueba, el Señor te trae a tu memoria uno de esos versículos que te van a ayudar en el momento de la dificultad que esté pasando en ese momento. Sabiendo que es la palabra del Señor, es el Señor que te está hablando. Esto es la palabra de Dios, la voz de Dios que te habla en el corazón. Pero para eso nosotros tenemos que sembrarla en el corazón, para que entonces el Señor pueda usar esa palabra y traerla a nuestra memoria en el momento de la prueba. Amén. El término doctrina. En el Nuevo Testamento define fundamentalmente las verdades divinas que la iglesia debe saber y de poner en práctica. Una iglesia sin doctrina sería como un cuerpo sin forma, como una casa sin columnas. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que sirviera como protector de la sana doctrina. ¿Y qué podemos entender por sana doctrina? ¿Qué entienden ustedes por sana doctrina? El ejemplo de Jesucristo, seguir el ejemplo de Jesucristo. Amén. Sana enseñanza, como dice el pastor también. Es la enseñanza, la interpretación correcta de la palabra, de las escrituras. Dice, mandando a algunos que no enseñaran diferente doctrina porque lo estaban haciendo. Dios mismo mostró su amor a la iglesia de Éfeso enviándole 4 epístolas. Le mandó a ellos.
a la carta a los Efesios, 2 a Timoteo, y en el Apocalipsis, como sabemos, el Señor, hay una parte donde le mandó una palabra a la iglesia que está en Éfeso. Dice, las doctrinas que Dios ha dejado escritas, las doctrinas Dios las ha dejado escritas en su palabra. Esto hará de la iglesia un edificio fuerte en su fe, en su conducta, en su proyección ante el mundo donde Dios lo ha puesto para brillar. Así es que si nosotros tenemos la sana doctrina en nuestro corazón y la ponemos por obra, vamos a hacer un edificio fuerte en nuestra fe, en nuestra conducta y en nuestra proyección hacia el mundo. Así es que lo que nosotros tengamos en nuestro corazón se va a reflejar, es lo que vamos a brillar. Amén. Amén. Vamos a leer ahora, vamos a pasar a 1 de Timoteo 4, 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Amén. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice que por el contexto de estos versículos podemos inferir que al seguir los requerimientos de la epístola serían salvos de la apostasía. Si ustedes ven en el versículo 1, habla sobre la apostasía que ellos estaban enfrentando. Y dice, si ustedes se mantienen en la palabra, serían salvos de la apostasía mencionada en ese versículo. Vamos a ver qué dice en el versículo 1 de Timoteo 6. Dice, ¿todos? no, espérate, no sé. Capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Y hoy en día, como estamos estudiando esto, porque estamos viviendo ese momento peor que nunca. Oh, sí. Peor que nunca. Pero hay una manera de nosotros salvarnos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Y ahí lo dice Pablo en el versículo 15 y 16 de Timoteo 4. Dice, no descuides el don que hay en ti. Bueno, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate de estas cosas y también el no descuidarse del don que había en él, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que si nosotros queremos salvarnos de ser engañados de las falsas enseñanzas, de las doctrinas de demonios que se están predicando allá afuera, tenemos que ocuparnos en la lectura. Hermana Ani, también, pero el 16 dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, aquí se está refiriendo, analízate, fíjate lo que vas a enseñar. Por eso le dice, de ti mismo y de la doctrina. O sea, conoce bien lo que vas a decir, lo que estás creyendo. No sea que en algún momento vayas a salir diciendo otras cosas. Entonces, y le dice, y persiste en ello. O sea, hay una lucha que es contra él mismo, porque la misma palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces ahí se está refiriendo a que no vaya a tener algo erróneo para enseñar. Y eso es lo que pasa a mucha gente, que hoy la gente piensa, o sea, algunos maestros que enseñan, piensan, y así como ellos piensan, así lo dan. Porque así lo creen que es. Pero aquí le está diciendo, analízate a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. O sea, que por un descuidito él podía perder su salvación. Es lo que le está diciendo. Se podía perder el camino correcto y embarcarse en el error. Ajá. Una persona que te acerque a Cristo es buena doctrina, a Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo, yo les he predicado a este Cristo y crucificado. O sea, que aquel que te aleja de Cristo y a que proclames y declares que tienes que ser millonario, tienes que tener dinero y no puedes estar en un carro de tal y tal, no te lleva a Cristo. El que te lleva a Cristo y esté crucificado, esa es la buena. Pastor, ¿quería decir algo? No. Timoteo se salvaría a sí mismo de errores doctrinales y de caídas en su vida espiritual si tenía cuidado de sí mismo y dedicaba tiempo a estar a solas con su maestro. Así que estos ejemplos son para nosotros también, estar a solas con nuestro maestro. Es muy peligroso estar ocupado en la obra del Señor, que descuidemos de estar en la obra del Señor. Dice, es muy peligroso estar tan ocupado en la obra del Señor que descuidemos al Señor de la obra. Exacto. Ahí se refiere al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. La única forma que nosotros podemos saber que estamos bien es si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Si comenzamos a enseñar o a predicar o hacer cualquier cosa, ya sea en el altar o fuera del altar, sin ser guiados del Espíritu, lo estamos haciendo en la carne. Y si lo estamos haciendo en la carne, estamos haciendo lo que nosotros creemos que está bien y no lo que realmente el Espíritu nos dice que tiene que ser. Por eso ahí es donde tiene que tener mucho cuidado. Cuando dice, cuídate a ti mismo, cuídate de no decir lo que tú piensas, sino decir lo que el Espíritu te dice que digas a la hora de predicar o enseñar o enseñar a otros. Buscar estar a solas con tu maestro. Buscar tener esa relación constante con el Señor, íntima con el Señor. Sacar tiempo, que la obra no te consuma, la obra ministerial, porque se ve bien, pero que no te consuma a tal grado que ya no tengas tiempo para orar, que ya no tengas tiempo para buscar la dirección del Señor. Entonces, ¿quién está guiando tus pasos y tus decisiones dentro de ese ministerio? Amén. Amén. El tener un justo balance entre la vida espiritual personal y la práctica del ministerio pudiera salvar al ministerio de llegar a ser un instrumento vacío o un mero expositor intelectual de las verdades de la fe. Ese sería un ministerio donde el Espíritu de Dios no está ahí moviéndose. Se necesita también que el aceptar la doctrina cristiana y el enseñarla a los demás no sea una emoción pasajera, sino el estilo de vida de los ministros. Amén. Así que los que enseñamos debemos poner en práctica lo que enseñamos. Amén. Eso se tiene que reflejar en nuestras vidas. Amén. Es una gran responsabilidad. Así, para mí, ¿será que leo eso o no lo leo? Pero es una gran responsabilidad. Pero también para cada uno de nosotros que procuramos hablarle a otros, tenemos que poner en práctica lo que entonces nosotros le decimos a los demás. Amén. La exhortación es transmitir el mensaje de Cristo tal como el Espíritu Santo lo inspiró. Amén. Amén. Cuando así se hace, se entrega una enseñanza sana a la iglesia y esa palabra de verdad tiene el poder de convencer a los que se oponen a ella. La palabra tiene poder para quebrantar los corazones de piedra. La palabra del Señor. Amén. Los corazones no pueden ser cambiados por el mero consejo de un maestro de la fe, pero sí por el poder de la palabra del Señor. Por eso tenemos que cuidar que hablemos la sana doctrina, la palabra tal como es, tan como el Espíritu Santo la dio y con el significado que Él la dio, porque es la palabra la que tiene el poder de transformar y de quebrantar los corazones. Entonces la iglesia será salvada de que la cizaña la pueda minar completamente. Cuando la iglesia tiene ministerios cuidadosos de sus propias vidas y de la doctrina, las ovejas se sienten seguras. Cuando nosotros como ovejas
vemos que el que está ministrando la palabra como es, buscando la dirección del Señor, con el deseo de llevarnos a Cristo, uno se siente seguro. Uno puede escuchar y estar seguro de que estamos yendo por el camino correcto hacia el Señor. Si el pastor se hiere, las ovejas son dispersas, dijo Jesús. Es por la predicación del Evangelio que los hombres se conectan a Cristo para salvación. Así que ellos dicen que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que tenemos que saber lo que estamos hablando para que en el corazón de esa persona pueda crecer o pueda surgir la fe en el Señor. Por tanto, si los voceros de esa salvación tomamos en serio nuestra responsabilidad de proclamar la sana doctrina de Cristo, los hombres llegarán a la salvación que Cristo ofrece por su muerte en la cruz. Dios se sirve del instrumento humano de cada uno de nosotros para otorgar a los hombres una gran salvación, pues ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Dice la palabra. Pero para eso estamos cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir rápidamente a 1 de Timoteo 3. Vamos a leer del 3 al 11. 6 del 3 al 11. Pero gran ganancia. Si alguno enseña otra cosa, dice. 1 Timoteo 6, del 3 al 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Y déjame terminar de una vez porque ya creo que oigo por ahí el timbre. Acompañada de contentamiento. ¿Hasta dónde leíste? Hasta el 6. Sí. Ok. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, cada uno de nosotros, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho de buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Amén. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. A los ricos de este siglo, porque también hay ricos cristianos, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aún los ricos tienen porque Dios le da. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir,
que echen mano de la vida eterna. Y déjame decir rapidito, porque todavía no he escuchado que me han tocado el timbre. ¿Sí me lo tocaron? No. Como 2 veces. Rapidito. Dice que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Primero, hacernos de nuestra fe, de seguir la piedad, que es, como ya dijimos, la virtud de entregar, de la devoción, de buscar las cosas del Señor por amor hacia Dios. Y estar contento con lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice que debemos saber que rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. Así que nosotros podamos ser que no tengamos muchísimo dinero, pero tenemos, gracias a Dios, un techo donde vivir. Él nos ha suplido para que podamos comer. No nos hace falta nada. Si no nos hace falta nada, entonces somos ricos en el Señor. Amén. Y debemos vivir contentos. Así es. Viviendo cada día con alegría, sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos porque... Gloria a Dios. No, ya